¿Por qué se escucha eco? Silencio. Muy bien, vamos a proceder. Ya hemos estudiado el concepto de razonamiento. Vamos a continuar, por favor. Dentro de lo que es los conceptos cognitivos surge el razonamiento. Dentro del pensamiento y el razonamiento, dentro del razonamiento surge el razonamiento formal y el razonamiento cotidiano. Y vamos a desarrollar su concepto. El razonamiento formal se sigue un método específico. Se contratan las primeras existencias, que además han sido comprobadas previamente y se obtiene una conclusión que definitivamente es errónea, ya que tanto la forma como el contenido ha sido cuidadosamente verificado. Muy bien. En el razonamiento formal, en este método, y este es un método más específico, se concentran las primeras existencias, que además han sido comprobadas. Son razonamientos ya comprobados. Son razonamientos que han sido cuidadosamente verificados. Y el razonamiento cotidiano se utiliza con cantidades de primicias. No todas ellas han sido contratadas y muchas de ellas han sido formuladas en base de experiencias pasadas. En este razonamiento cotidiano son aquellos razonamientos cotidianos que surgen por experiencias pasadas, uno va surgiendo, que no son como el razonamiento formal, que son verificados. Muy bien, vamos a estudiar estos dos conceptos primero que nada. Adelante, Leticia. Celinda, dentro del razonamiento surgen dos razonamientos, razonamiento formal, razonamiento cotidiano. ¿Qué es el razonamiento formal? Se sigue un método específico, se contratan las primicias existentes que además han sido comprobadas previamente y se obtiene una conclusión que difícilmente es errónea, y ya que tanto la forma como el contenido ha sido cuidadosamente verificado. Muy bien. ¿Y qué es el razonamiento cotidiano? Se utiliza una cantidad de premisas. No todas ellas han sido contratadas y muchas de ellas han sido formuladas en base a experiencias pasadas. Muy bien, excelente. Una persona más. Adelante, Pamela. Pamela, dígame, ¿qué es el razonamiento formal? Se sigue un método específico de contrata las primicias existentemente que además ha sido comprobada previamente y se obtiene una conclusión que difícilmente es errónea, ya que tanto la forma como el contenido ha sido cuidadosamente verificado. Verificado, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es el razonamiento cotidiano? Se utiliza una cantidad de premisas, no todas ellas han sido contratadas y muchas de ellas han sido formuladas en base de experiencias pasadas. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a continuar. En los procesos cognitivos, ¿cómo están conformados el proceso cognitivo? ¿Quién me dice? Adelante, Pamela. Con la atención, pensamiento y sensación y percepción y la memoria. Muy bien, adelante, Castillo. ¿Cómo está conformado? Los procesos cognitivos están formados por la atención, pensamiento, sensación y percepción y la memoria. Muy bien, adelante, Leticia. ¿Cómo están conformados los procesos cognitivos? Está conformado Mijael, por hazlo un atención, poco más ancho. pensamiento, sensación y percepción y memoria. Muy bien, adelante, Brando. ¿Cómo están conformados los procesos cognitivos? Está conformado por atención, pensamiento, sensación y percepción, memoria. Muy bien. Adelante, Gary. Dígame, ¿cómo están conformados los procesos cognitivos?
Ya le dice, el proceso cognitivo está formado por atención, pensamiento, sensación, percepción y memoria. Muy bien, excelente. Maturano, adelante Maturano. ¿Cómo está conformado el proceso cognitivo? Por atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. Muy bien. Mercedes, ¿cómo está conformado el proceso cognitivo? Muy bien, muy bien. El proceso cognitivo está conformado por atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. Y ya hemos venido estudiando estos dos puntos y desarrollándolos. Ya hemos estudiado lo que es la atención y hemos estudiado lo que es el pensamiento y dentro del pensamiento el razonamiento. Vamos a estudiar ahora la sensación y percepciones. Las sensaciones y percepciones se encuentran en nuestro libro en el punto 3.4. Dentro del proceso cognitivo se encuentran las sensaciones y percepciones. Ambas vienen juntas. Las sensaciones están conformadas por un umbral mínimo, un umbral diferencial y un umbral máximo. Y las percepciones entre la teoría de Gestalt, donde la teoría de Gestalt determina leyes, la ley de alternancia, figura y fondo, la ley de proximidad, la ley de continuidad, la ley de semejanza, la ley de cierre o pregnancia, la ley de movimiento o destino común y la ley de buena forma. Y vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos puntos. Castillo. Sí. Muy bien. Dentro de los procesos cognitivos tenemos la sensación y las percepciones. La sensación, ¿cómo está conformada? Por el umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. Muy bien. Y las percepciones, surge la teoría de Gestalt. ¿Y cómo se conforma? Está conformada por leyes que sería la ley de alternancia figura-fondo, la ley de proximidad, la ley de continuidad, la ley de semejanza, la ley de cierre o pregnancia, la ley del movimiento destino común y la ley de la buena forma. Muy bien. Adelante, Leticia. Dentro del proceso cognitivo, Leticia, tenemos la sensación y la percepción. ¿Cómo está conformada la sensación? La sensación está conformada por el umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. Muy bien. Dentro de la percepción tenemos la teoría de Gestalt. ¿Y cómo está conformada? Está conformado por la ley de alternancia figura-fondo, ley de proximidad, ley de continuidad, ley de semejanza, ley de cierre o pregnancia, ley del movimiento destino común, ley de la buena forma. Muy bien, excelente, Leticia. Muy bien. Gary. Dentro del proceso cognitivo tenemos la sensación y la percepción. La sensación, ¿cómo está conformada? Conformada por el umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. Muy bien. ¿Y la percepción? Está formada por leyes. La ley de alternancia, figura, fondo, la ley de proximidad, la ley de continuidad, la ley de semejanza, la ley de cierre o pregnancia, la ley de movimiento destino común, la ley de la buena forma. Muy bien, excelente. Adelante, Rosemary. Rosemary, dentro del proceso cognitivo tenemos la sensación y la percepción. La sensación, ¿cómo está conformada? Por el umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. Muy bien. ¿Y la percepción, cómo está conformada? Ley de alternancia, figura, fondo, ley de proximidad, ley de continuidad, ley de semejanza, ley de cierre o pregnancia, ley de movimiento o destino común y ley de la buena forma. Muy bien, Rosemary, excelente. Adriana, dentro del proceso cognitivo tenemos la sensación y la percepción. ¿Cómo está conformada la sensación? Adelante, Adriana. Karen. Ya. ¿Sí? ¿Dice? ¿Cómo está conformada la sensación? La sensación, el umbral mínimo, el umbral diferencial, el umbral máximo,
Muy bien. ¿Y la percepción cómo está conformada? Ley de alternancia, figura, fondo, ley de proximidad, ley de continuidad, ley de semejanza, ley de cierre o prenancia, ley de movimiento, destino común, ley de la buena forma. Muy bien, excelente. Nayara. Dentro del proceso cognitivo tenemos la sensación y la percepción. ¿Cómo está conformado la sensación? La sensación está conformada por el umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. Y en la percepción encontramos la teoría de Gestalt, que son las leyes, que es la ley de alternación figura-fondo, ley de proximidad, continuidad, semejanza, ley del cierre o perseverancia, ley del movimiento o destino común y la ley de la buena forma. Muy bien, excelente. Gabriel, dentro del proceso cognitivo tenemos la sensación y la percepción. ¿Cómo está conformado la sensación? Está conformado por el umbral mínimo, el umbral diferencial, el umbral máximo. Muy bien. Y dentro de la percepción, ¿cómo está conformada la percepción? Está conformado por la ley de alternancia, figura, fondo, la ley de proximidad, la ley de continuidad, la ley de semejanza, ley de cierre o pregnancia, ley del movimiento o distinto común, la ley de buena forma. Muy bien, excelente. Muy bien, ya estamos viendo cómo están formados, cómo está formada la sensación y cómo están formadas las percepciones. Vamos a proceder a desarrollar cada uno de ellos. Dentro del proceso cognitivo tenemos la sensación, y ya hemos dicho que la sensación está formada por un umbral mínimo, un umbral diferencial y un umbral máximo. Y vamos a empezar a desarrollar. ¿Qué es la información del medio exterior? Dice que la sensación es la información del medio exterior que ingresa en nuestra mente. Que ingresa a nuestra mente, la cual es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Esta información ingresa a nuestra mente y es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Nuestros organismos están previstos de receptores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos básicos, que es el oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato. A eso estamos haciendo referencia cuando decimos sensación. Es captar los estímulos del exterior mediante nuestros sentidos. Captamos los estímulos del exterior mediante nuestros sentidos. Y acá estamos hablando de los 5 sentidos, que es el oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato. Y estamos diciendo que la sensación está conformada por umbrales, el umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. Y vamos a empezar a desarrollar. Umbrales son los límites que se generan para poder captar la sensación. Son los límites que se generan para poder captar la sensación. El umbral mínimo es el valor mínimo que debe tener el estímulo para lograr activar los procesos sensoriales. Pasa de este umbral, el estímulo no podrá ser identificado. Entonces, en el umbral mínimo, es el valor mínimo del estímulo para activar los receptores sensoriales. A eso estamos haciendo referencia en ese punto. Por ejemplo, en un umbral mínimo, una pizca de sal en 10 litros de agua. Sería un ejemplo, en un umbral mínimo, una pizca de sal en 10 litros de agua. Otro ejemplo sería visualizar una luz a 30 metros de distancia. Visualizamos una luz a 30 metros de distancia, es donde se va a activar el órgano sensorial de la visión. Se activa el órgano sensorial de la visión. Y en el umbral diferencial es todo el rango en el cual es posible identificar las variabilidades de la intensidad del estímulo. El umbral diferencial es la cantidad del estímulo necesario para identificar un cambio. Solamente la cantidad necesaria para identificar un cambio. Por ejemplo,
en una sala. Si ponemos un foco más en la sala, el sujeto va a poder identificar la variación de la intensidad de la luz. Ponemos un foco más en la sala y se va a poder identificar el aumento de la luz en la sala. Ese es un ejemplo. Y en el umbral mínimo, es el nivel por encima del cual el organismo no percibe aumento del estímulo. Y en muchos casos entra en zona de sensación dolorosa. En este umbral máximo, es la mayor cantidad del estímulo que alcanza para ser percibido. La mayor cantidad del estímulo que alcanza para ser percibido, pero también puede generar sensación dolorosa. Uno de los ejemplos que podemos dar en este umbral máximo es la explosión de una llanta de carro junto a nosotros. Si explota una llanta de carro junto a nosotros, el sonido de la explosión hace énfasis a los sentidos básicos, el oído y la vista, ¿cierto? Pero también nos genera una molestia. Es doloroso porque puede la explosión ser cerca, entonces el sonido nos genera una molestia. Entonces a eso hacemos referencia cuando hablamos de un umbral máximo. Muy bien. Vamos a empezar ahora a estudiar cada uno de estos puntos. Pamela. Primero que nada, ¿qué es la sensación? Es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Nuestro organismo está provisto de sectores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos básicos, que es el oído, la vista, el gusto y el tacto y el olfato. Muy bien. Ahora vamos a decir, dentro de la sensación está conformada por 3 umbrales. ¿Cuáles son esos? El umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. El umbral mínimo es el valor mínimo que debe tener el estímulo para lograr activar los sectores sensoriales. Pasando este umbral, el estímulo no podrá ser identificado, pero sí se podrá aumentar. El umbral diferencial es todo el rango en el cual es posible identificar la variabilidad de la intensidad del estímulo. Muy bien. El umbral máximo es el nivel por encima del cual el organismo no percibe el aumento del estímulo y en muchos casos entra en zonas de sensación dolorosa. Muy bien. Castillo, ¿qué es la sensación? Es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual es percibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Nuestro organismo está provisto de receptores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos básicos, el oído, la vista, gusto, tacto y olfato. Muy bien, excelente. Gary, dígame, ¿qué es la sensación? Buen día, Alicia. La sensación. La sensación es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Nuestro organismo está provisto de receptores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos básicos: oído, vista, gusto, tacto y olfato. Muy bien. Gabriel, adelante. ¿Qué es la sensación? Es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Nuestro organismo está provisto de receptores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos básicos: oído, vista, gusto, tacto y olfato. Muy bien. Nayara, ¿qué es la sensación? María, adelante, Nayara. Ahora sí.
Es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual la ha recibido gracias a nuestros procesos sensoriales. Nuestros organismos están provistos de receptores sensoriales en casi todo nuestro cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos. Las sensaciones se dividen en el umbral mínimo, umbral diferencial y el umbral máximo. El umbral mínimo es el valor mínimo que debe tener el estímulo para lograr activar los receptores sensoriales. Y el umbral diferencial es todo el rasgo en el cual es posible identificar la variación de la intensidad del estímulo. Y el umbral máximo es el nivel por encima del cual el organismo no percibe aumento del estímulo y en muchos casos entra en zona de sensación dolorosa. Dicen, yo tengo una pregunta ahí, si en el umbral máximo también se denominaría, digamos, la reflexión muy alta de un automóvil, digamos, daña igual la vista, ¿no ves? Sí, sí, Sería sí, efectivamente, si nos generan un malestar, un dolor, es considerado un umbral máximo. ya. ¿Cómo? ¿Cuál fue su ejemplo que dijo? Adelante, vuelva a darlo, por favor. O sea, cuando la luz de los autos, cuando es muy fuerte, también daña, digamos, la vista, ¿no ves? Ujú. Ah, ese sería un umbral máximo, entonces dicen. Sí, por Sí, eso, sí, el nos umbral afecta máximo. a lo que es la vista. Si nos afecta, sí. Ah, ya, listo. Creo que ya esos umbrales que ya nos llegan a afectar, que nos llegan a molestar, nos generan un dolor. Muy bien, vamos a continuar. María Victoria, entonces. ¿Le correspondía a María Victoria? María Victoria, ¿qué es la sensación? La sensación es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Nuestros organismos está provisto de receptores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos básicos: oído, vista, gusto, tacto y olfato. Esto se está dividido en umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. El umbral mínimo es el valor mínimo que debe tener el estímulo para lograr activar los receptores sensoriales. Pasan este umbral, el estímulo no podrá ser identificado. Umbral diferencial es todo rango en el cual es posible identificar la variabilidad de la intensidad del estímulo. Umbral máximo es el nivel por encima del cual el organismo no percibe aumento del estímulo y en muchos casos entra en zona de sensación dolorosa. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir estudiando este punto, por favor. Adelante, Adriana. Dígame, ¿qué es la sensación? No se encuentra, Adriana. Rosemary. La sensación es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Nuestro organismo está provisto de receptores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos básicos: oído, vista, gusto y olfato. El umbral mínimo es el valor mínimo que debe tener el estímulo para lograr activar los receptores sensoriales. Pasando este umbral, el estímulo no podrá ser identificado. El umbral diferencial es todo rango en el que es posible identificar la variabilidad de la intensidad del estímulo. El umbral máximo es el nivel por encima del cual el organismo no recibe aumento del estímulo y en muchos casos entra en zona de sensación dolorosa. Muy bien. Muy bien. Rubén, ¿qué es la sensación? Adelante, por favor. Es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Nuestro organismo está provisto de receptores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos básicos: oído, vista, gusto, tacto y olfato. Muy bien. Muy bien, La, excelente. la sensación está dividida en 3, que es el umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. El umbral mínimo es el valor mínimo que debe tener el estímulo para lograr activar
los receptores sensoriales. Pasando este umbral, el estímulo no podría ser identificado. El umbral diferencial es todo el rango en el cual es posible identificar la variabilidad de la intensidad del estímulo. El umbral máximo es el nivel por encima del cual el organismo no percibe aumento del estímulo y en muchos casos entra en zona de sensación dolorosa. Muy bien. Adelante, Leticia. Dígame qué es la sensación. No se encuentra, Leticia. Así es, ya se nos está acabando, ¿no? Entonces la sensación es la información del medio exterior, ¿no, Seneca? La información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente y es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Bueno, y dentro de los procesos sensoriales más conocidos nos habla de nuestros 5 sentidos. El oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato. Y nos habla de 3 umbrales que están conformados. El umbral mínimo me dice que el valor mínimo de ese estímulo activa los receptores sensoriales. Solo el valor mínimo de ese estímulo puede activar los receptores sensoriales. Y damos, por ejemplo, un poquito de sal en 10 litros de agua. Y en el umbral diferencial es todo el rango en el cual es posible identificar la variabilidad y la intensidad del estímulo. Y damos, por ejemplo, si en una sala le aumentábamos un foco más. Y nosotros no vamos a distinguir, el sujeto distingue de que se ha aumentado un poco más la luz. A eso está haciendo referencia, la diferencial, de poder distinguir. Y ya en el umbral máximo, es el nivel por encima del cual el organismo no percibe aumento del estímulo y en muchos casos entra en zona de sensación dolorosa. Ya es cuando hablábamos de ejemplo de una llanta de auto, decíamos, y si la llanta de auto revienta junto a nosotros, nos afecta el oído, ¿verdad? Y nos genera una sensación dolorosa. A eso estamos haciendo referencia en este punto. Muy bien, jóvenes, se nos está terminando ya el tiempo. Hasta aquí vamos a quedar. Voy a regresar a la sala, por favor. Muy bien. Muy bien, distinguidos jóvenes, se nos ha acabado el tiempo de esta clase. Hasta aquí vamos a quedar, hasta este avance, por favor. La siguiente clase vamos a continuar y ya procedemos a avanzar el siguiente tema. Se les pide, por favor, que sigan repasando su texto. Los primeros 4 temas entran al primer parcial. Listo, Lisa, gracias. Que tenga muy buen día. Gracias. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Tenga buen día.